Por eso, cada día estamos junto a más de 100.000 clientes y más de 2 millones de funcionarios y trabajadores que salen a cumplir sus labores para aportar al desarrollo del país. Apoyando siempre a las grandes empresas, trabajadores independientes, pymes, trabajadores de plataforma digital y trabajadoras de casa particular. A través de asesoría técnica en prevención de riesgos a las empresas e instituciones del país. Capacitaciones para todo tipo de rubros. Una oferta en seguridad vial especializada y única en el país. Programas de riesgos psicosociales, evaluaciones de compatibilidad laboral, campañas preventivas y mucho más. Pero, ¿qué pasa si aún así un trabajador o un funcionario se accidenta o tiene una enfermedad profesional? Entregamos una atención de salud altamente especializada, sin costo para el trabajador, sin límite de gastos y sin exclusiones, compensando su sueldo desde el primer día de reposo laboral o considerando indemnizaciones y pensiones según corresponda. Y estamos disponibles 24/7. En 2023 recibimos más de 30.000 llamados a nuestro número de rescate de emergencias y en la región metropolitana nuestras ambulancias recorrieron más de 280.000 kilómetros, un equivalente a dar la vuelta al mundo 7 veces. Además, contamos con un hospital clínico especialista en trauma y rehabilitación de primer nivel, más de 70 centros de atención de salud a lo largo del país y más de 30 centros de evaluación del trabajador. En Mutual de Seguridad somos especialistas en seguridad y salud laboral. Esa es nuestra razón de existir, es nuestra pasión. Conócenos y sé parte de esta gran familia. Mutual de Seguridad presenta, porque prevenir riesgos es tarea mutua, no te olvides de seguir estas recomendaciones. Busca un asiento para mantener una postura erguida y una mesa para tu computador. Busca una silla con apoyos que mantenga tus codos, espalda y cadera totalmente rectas y la pantalla del computador a una distancia entre 50 a 60 centímetros entre la pantalla y tus ojos. Mantén una buena iluminación para evitar la fatiga visual. Si el evento te sorprende en la calle, busca un lugar seguro y tranquilo con poca gente. Si el evento te sorprende en el camino, detén tu vehículo y busca un lugar seguro para conectarte, pero jamás conduciendo. No olvides seguir estos consejos para disfrutar de este evento digital. Ya conectados con la prevención, podemos comenzar. Buenos días a todos, ¿logran escucharnos? Sí, se escucha, Bárbara. Súper. Buenos días a todos los que hoy nos acompañan. Mi nombre es Bárbara Pacheco, asesora empresa de Mutual de Seguridad. Y hoy estaré con ustedes en esta relevante conversación que hemos preparado para informar respecto al Decreto Supremo número 67. Hoy revisaremos los aspectos claves del proceso de evaluación de siniestrabilidad efectiva y la acreditación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Antes de continuar, quiero recordarles que sus micrófonos se encontrarán silenciados durante toda la transmisión, quedando el chat activo como canal para que durante el proceso puedan dejar sus consultas. Nuestro equipo recopilará estas y al final de la presentación intentaremos responder la mayor cantidad posible. Para su tranquilidad, al final de esta presentación se enviará la presentación a todos los inscritos dentro de la actividad. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo número 67, que regula la evaluación de la siniestrabilidad efectiva y define la cotización adicional diferenciada del seguro obligatorio 16.744. Las entidades empleadoras deben demostrar una gestión preventiva eficaz, basada en el cumplimiento de aspectos legales, identificación de peligros, evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control dentro de sus programas anuales de trabajo de cada uno de los centros que componga su entidad empleadora. Para ello, y para abordar esta temática, dejo con ustedes a Pablo Brito, subgerente de recaudaciones de Mutual de Seguridad,
que nos entregará información relevante acerca de la normativa aplicable, los requisitos para poder aplicar a la rebaja o extensión de la tasa de cotización adicional del Decreto Supremo número 67. Buenos días, Pablo. Hola Bárbara, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. ¿Ya? Tal como dijo Bárbara, me presento. Mi nombre es Pablo Brito. Soy el subgerente de recaudación y cobranza. Y hoy día vamos a estar en esta presentación, ¿no es cierto? Con el objetivo de dejar claro qué es lo que es el proceso, en qué consiste, ¿no es cierto? Y cuáles son los hitos relevantes que tiene el Decreto Supremo número 67. Musa, si puedes avanzar, por favor. La agenda de los temas que hoy día vamos a estar revisando, ya, lo primero son los requisitos para aplicar a la rebaja. Vamos a dar un contexto, ¿cierto? Vamos a explicar lo que es la normativa asociada, los requisitos de mantenimiento y funcionamiento de un sistema de gestión, cuáles son los elementos del requisito, cómo cumplir con el requisito, cómo se debe acreditar, ¿no es cierto? Recursos de apoyo disponibles que Mutual tiene para sus empresas adherentes, ¿no es cierto? Y la revisión de cumplimiento y consideraciones importantes. ¿Ya? Adelante, Musa. Lo primero, y para contextualizar el proceso, ¿ya? Creamos acá un organigrama, ¿no es cierto? Más que un organigrama, perdón, un cronograma, ¿no es cierto? Donde aparecen las fechas relevantes y los hitos que van sucediendo durante el proceso, ¿ya? Lo primero y muy importante a considerar es que este proceso de evaluación considera un periodo de 36 meses, ¿ya? ¿Qué información está considerando? Desde el 1 de julio del año 2024 hasta el 30 de junio del año 2027. Eso significa que ya el primer periodo, el periodo de evaluación tiene tres periodos. El primer periodo de evaluación es del 1 de julio del año 2024 hasta el 30 de junio del año 2025, o sea, información de la siniestralidad que ya ocurrió. El segundo periodo es del 1 de julio del año 2025 al 30 de junio del año 2026. O sea, gran parte de esa siniestralidad ya ocurrió, ¿no es cierto? Gran parte de esa historia ya la conocemos y nos queda por jugar lo que es el mes de abril, mayo y junio. Y con eso se completa el segundo periodo del proceso de evaluación. Y el tercer periodo es del 1 de julio del año 2026 al 30 de junio del año 2027. Esos son los tres periodos con los que se realiza la evaluación del Decreto Supremo número 67. ¿Ya? Un factor importante para poder ser considerado como empresa a evaluar es que debe tener a lo menos 24 meses de cotizaciones declaradas, ¿ya? Significa que de forma consecutiva, desde el mes de junio del año 2027 hacia atrás, tiene que tener mínimo 24 periodos, como señalo, declarada la cotización, con un máximo de 36. En función de la cantidad de periodos que la empresa ha declarado, 24 o 36 va a ser también los periodos que se van a considerar para realizar la evaluación, ¿ya? Este es un requisito mínimo y es la puerta de entrada para el proceso. Entonces, significa que si una empresa tiene menos de 23 periodos de cotizaciones declaradas, no podrá ser evaluada, ¿ya? No son evaluadas, ¿no es cierto? Y por ende van a mantener su tasa para los próximos 2 años. En este caso vendría siendo 2028 y 2029, ¿ya? Esa es por el mundo de las no evaluadas. En el caso de que la empresa sí tenga los 24 meses de forma consecutiva de declaración, va a ser evaluada su siniestralidad. Y al ser evaluada la siniestralidad, se pueden generar tres tipos de evaluaciones. Se pueden generar las empresas que son candidatas a alzar su tasa, las empresas que mantienen su tasa y las empresas que son candidatas a la rebaja, ¿ya? Esta información las empresas las van a conocer en el mes de septiembre. En el mes de septiembre del año 2027, las empresas van a conocer en qué situación van a ser evaluadas. Una empresa al alza, mantiene o una candidata a la rebaja, ¿ya? Dato importante, muchas de las empresas, ¿no es cierto?, nacen, ¿no es cierto?, se crean y comienzan en una mutualidad y no necesariamente
comienzan en mutual de seguridad, ¿ya? La información dentro de las mutualidades es una información que se comparte, los datos de siniestralidad, ¿ya? Es un dato muy relevante. O sea, mutual va a conocer y va a realizar la evaluación con los datos que la empresa haya tenido, indistintamente que haya estado siempre en mutual, lo va a conocer porque entre mutualidades se tienen que compartir los datos, ¿no es cierto?, para poder realizar una evaluación completa, ¿ya? Entonces, teniendo en consideración que ya conocemos, ¿no es cierto?, la información, el input del proceso para poder realizar la evaluación y pudiesen existir tres tipos de evaluación: alza, mantiene o candidata a la rebaja, ¿no es cierto? En el mes de septiembre, las empresas ya van a conocer a través de una carta, que eso llega aproximadamente la última semana del mes de septiembre, ustedes van a conocer en qué situación se encuentran para el proceso, ¿ya? Esa carta es una carta que además se acompaña con todos los datos de siniestralidad, donde se presenta, ¿no es cierto?, la información. De esa información que nosotros les presentamos, existe un plazo legal de 15 días donde la empresa puede levantar su mano y pedir que se haga alguna revisión, ¿no es cierto? Porque no pudieran presentar algún tipo de diferencias, ¿ya? Y ahí se puede hacer una revisión, ¿no es cierto? Y volver a evaluar. Eso es en el mes de septiembre del año 2027, ¿ya? En el mes de octubre, a partir de octubre, ya las plataformas de Mutual quedan disponibles para todas las empresas que son candidatas a la rebaja. Una empresa que es candidata a la rebaja debe presentar una cierta cantidad de documentación, ¿ya? Una cierta cantidad de documentación por centros de trabajo, ya con el objetivo de validar de que todo esté de forma correcta en base a la norma. Luego Musa nos va a explicar cuáles son cada uno de los documentos y cuáles son las fechas que tienen que tener esta documentación, ¿ya? Pero, como señalo, las plataformas se abren a partir del mes de octubre, ¿no es cierto? Y toda empresa que presente su documentación y tenga la aprobación, esa aprobación también es de forma sistémica, tenga la aprobación durante el mes de octubre, va a poder cambiar y acceder a la rebaja de su tasa a partir del mes de enero del 2028, ¿ya? Toda empresa, toda empresa que presente documentación entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre se le dé el ok, ¿no es cierto?, la avisación y validación de parte mutual de seguridad, va a comenzar su tasa en el mes de febrero. Y para toda empresa que presente la documentación entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre, va a comenzar a acceder a su nueva tasa a partir del mes de marzo del año 2027, ¿ya? Esas tres fechas son muy relevantes. Entonces, en función de la fecha en que yo cargo la información en el portal, ¿no es cierto?, en el sitio que proporciona Mutual de Seguridad para recibir esta documentación y recibo lo que hay de parte de Mutual, va a ser en la fecha en que voy a ir accediendo a la rebaja, que puede ser enero 2028, febrero del 2028 o marzo del 2028, ¿ya? Eso es en términos generales del proceso, esos son los hitos y fechas relevantes que tiene, ¿ya? Y yo creo que aquí estamos abordando a nivel general, ¿ya? Ahora Musa va a continuar, ¿no es cierto?, con la exposición, donde ahora vamos a ir presentando ya, dando contexto y presentando toda la documentación que se requiere para poder realizar la evaluación, ¿ok? Importante que esta información, ¿no es cierto?, y este cambio de tasa aplica para los próximos 2 años, en este caso año 2028 y 2029. Eso por mi parte, muchas gracias. Musa, por favor. Muchas gracias, Pablo. Estoy segura que todo lo que recientemente nos contaste será de gran utilidad y relevancia para todos los presentes en este webinar. Bien, seguimos avanzando con nuestra jornada. A continuación, dejo con ustedes a nuestro subgerente de Sistema de Gestión y Factores Humanos Organizativos, Musa Makhlouf, quien nos comentará todo acerca sobre cómo acreditar que nuestra entidad empleadora cuenta con un sistema de gestión y todos los temas relacionados al Decreto Supremo número 67. Buenos días, Musa. Hola Bárbara, muchas gracias. Gracias a Pablo también por la presentación. Bueno, vamos a seguir avanzando. Antes de entrar en el detalle más profundo de las normas y los requisitos que tenemos que cumplir, quiero conversar con ustedes un poco sobre el contexto que nos lleva a
ver cuáles son los requisitos que el Decreto Supremo 67 nos está exigiendo desde el año 2021, ¿no? Nosotros a nivel general tenemos una serie de modificaciones a reglamentos, a normativas, oficios, circulares, que van de cierta manera perfilando el objetivo que nuestro país quiere para poder gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Ya desde el año 2020 al 24, la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y ahora mismo, la del 2024-2028, uno de los puntos más importantes que empieza a hacer notar a la entidad empleadora, a los trabajadores, a los organismos administradores y al sistema en general, es que coloquemos el foco en los diseños de los sistemas productivos y específicamente también en los puestos de trabajo para poder eliminar y controlar los riesgos desde su origen. Y esto es muy importante porque además una de las cosas que nos va pidiendo es que la gestión preventiva que debemos realizar en ese entonces, como les digo, desde el 2020 en adelante, ya comenzaba a darnos nociones sobre cómo íbamos a gestionar sistemáticamente los riesgos. Y ya la política nos mencionaba que deberíamos tener una política, deberíamos tener responsabilidades, estructura dentro de las organizaciones, una buena identificación de peligro, una buena evaluación de riesgo y un programa de trabajo con responsables que nos permitieran ver cómo aquello que habíamos identificado, priorizado, podría ser resuelto en el tiempo con las acciones y las actividades necesarias. Y eso fue en el año 2020-2024. También Chile está suscrito a diversos convenios internacionales y estos convenios internacionales lo que hacen es también ir regulando los países que toman estos convenios para ir mejorando en el futuro en cómo va a ser la mejor gestión preventiva que podemos realizar. Y el convenio número 197 de la OIT sobre el marco promocional para la seguridad y salud del trabajo, en los puntos más importantes que explicita, establece también que el enfoque preventivo con el cual nosotros vamos a gestionar la seguridad va a jugar un rol relevante en los resultados que vamos a tener después para poder proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras con las que habitualmente hacemos nuestras labores. Y desde ahí empieza a colocar el foco también de tener e implementar un enfoque coherente en la gestión de riesgos del trabajo, basándose también en los resultados que ha tenido a nivel internacional los países y las organizaciones que están trabajando fuertemente en poder mejorar sus medidas preventivas. Nosotros el año pasado también tuvimos un cambio normativo que afecta positivamente al sistema en toda su arista, específicamente en la gestión preventiva, y hablo de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 44. El Decreto Supremo 44 lo que vuelve a reforzar es que todas las organizaciones tienen que gestionar sistemáticamente sus riesgos, tienen que tener un sistema de gestión, tienen la obligatoriedad de tener una identificación de peligro, una evaluación de riesgo, de tener un plan de trabajo que se derive de ellos, porque hoy día tenemos que saber que una de las cosas más importantes para poder controlar los riesgos es enfocarnos en los riesgos que son más críticos. Y para poder identificar esos riesgos que son más críticos necesitamos tener buenas herramientas que nos permitan levantarlos, que nos permiten priorizarlos y que nos permitan además después realizar la acción preventiva enfocándonos en aquello que realmente deberíamos estar trabajando y no solamente en aquellos tipos de actividades que son más transversales o más dirigidas al individuo. Recuerden que también hay una modificación en la apelación de las medidas preventivas que establece el reglamento y que nos pone el foco en ir a controlar los riesgos en su origen. Entonces, teniendo todo este contexto nacional, internacional, el Decreto Supremo 67 también comienza a tener modificaciones. Esas modificaciones las vemos en el año 2021, cuando entra en vigor el decreto 7, que va a modificar el decreto supremo 67, y específicamente lo que dice fue que la nueva manera en la cual las organizaciones pueden obtener su rebaja es demostrando, acreditando en su organismo administrador la implementación de un sistema de gestión. Y ese sistema de gestión tiene que tener como componentes una política, un diagnóstico y un programa de trabajo. Eso es lo que el decreto 7 nos establecía como modificaciones para el 67. Luego, en la circular 3649, lo que vino a hacer la circular es indicarnos cuáles son los contenidos que debía tener cada uno de estos puntos para la acreditación. Vale decir, qué es lo que debería considerar una política, qué es lo que debería considerar la autoevaluación, qué es lo que debería considerar la identificación de peligro y la evaluación de riesgo, y qué es lo que debería tener
el programa de trabajo preventivo. Entonces sufrimos esa modificación al cuerpo normativo y el primer periodo que fuimos a evaluar con esta nueva forma fue el del año 2023. Así pasó el del 2023, pasó ahora el 2025 y ahora estamos comenzando para el proceso que viene el próximo año, el Decreto Supremo 67, que es para el año 2027. Y una de las cosas importantes que nosotros queremos hacer con nuestra empresa adherente es llegar a tiempo con ustedes para que podamos generar toda la documentación necesaria que vamos a necesitar para poder acreditar este sistema de gestión para el proceso de evaluación del 2027. Y aunque el 2027 parezca el próximo año, casi a fin de año, créanme que en esta presentación vamos a ver que hay muchas actividades que vamos a tener que tener resueltas ahora, al 30 de junio del 2024, para poder seguir avanzando hacia adelante con la documentación necesaria que vamos a requerir. Dentro de las modificaciones que se hizo al Decreto Supremo 67, hay dos artículos que son importantes. Uno, el artículo 8, y el artículo 8 lo que quiere decir es que van a poder optar a la rebaja o a la evaluación de su rebaja aquellas organizaciones que hayan tenido y hayan mantenido el pago de las cotizaciones a lo menos en 24 meses continuos. ¿Perfecto? Y segundo, que hayan mantenido en funcionamiento durante el último periodo anual un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí vamos a empezar de inmediato a esclarecer algunas cosas que tenemos que considerar. Para mantener en funcionamiento algo, primero necesitamos haber creado todos los componentes para que eso funcione. Y aquí vamos a tener una distinción entre aquello que yo tengo que realizar y aquello que tengo que crear en términos de las fechas que la autoridad nos está pidiendo ahora. Y el artículo 10 también lo que establece es que para que las empresas puedan rebajar su tasa de cotización adicional, tienen que entregarle al organismo administrador al cual estén adheridos, ya sea en formato digital o en papel, toda la documentación que acredite la implementación y la mantención del funcionamiento del sistema de gestión de seguridad. Y eso, como decía Pablo en la presentación, se provoca en octubre del próximo año, pero para poder llegar a octubre necesitamos haber pasado dos fases muy importantes antes de la carga de la documentación. Si tenemos que reducirlo, vamos a decir, la primera fase es construcción del sistema, la segunda fase es la implementación de la acción y la tercera fase es la acreditación a través del envío de la información que compone nuestro sistema de gestión. Este sistema de gestión, para decir que ha estado en funcionamiento, la norma lo que establece es que debe estar funcionando en el último periodo anual del periodo de evaluación. Esto quiere decir que es el último año previo a la evaluación del Decreto Supremo 67, y esto va a ir desde el 1 de julio del 2026 al 30 de junio del 2027. Si nosotros estamos haciendo actividades durante ese periodo, vamos a entender que ese sistema está en funcionamiento y en mantenimiento, dado que luego de la fase de diagnóstico dijimos que íbamos a hacer una serie de acciones que están programadas para el último periodo anual antes de la evaluación. ¿Cuáles son los requisitos que el Decreto Supremo 67 les pide a las empresas para poder acreditar su sistema de gestión? Primero, una política de seguridad y salud en el trabajo. Esa política de seguridad y salud en el trabajo tiene que ser aprobada por el representante legal, tiene que estar firmada por el representante legal. Segundo, un diagnóstico de situación. Ese diagnóstico de situación tiene dos componentes: una autoevaluación inicial de aspectos legales y una identificación de peligro y evaluación de riesgo. Lo que sale de este diagnóstico después pasa al programa de trabajo preventivo, que es donde yo programo, sigo, coloco los responsables y me aseguro de que las acciones que tenía que ejecutar dado el diagnóstico se pongan en marcha y se vayan cumpliendo. La política, ya les comentaba al principio que además de este cambio normativo que tuvimos en el Decreto Supremo 67, también tuvimos un cambio normativo que derogó el Decreto Supremo 50 y el Decreto Supremo 40 y lo reemplazó por el Decreto Supremo 44, donde vemos que varias de las herramientas que hoy día tenemos también están afectas a ciertas modificaciones. Por lo tanto, hay una correlación entre lo que nos pide el Decreto Supremo 67 y lo que nos pide el Decreto Supremo 44, y que nosotros, como van a ver más adelante, ya dejamos en los formatos correspondientes para que la misma herramienta sirva para las dos
para las dos acciones que nos está pidiendo una política, tanto el 44 como el 67. ¿Qué es lo que tiene que contener una política entonces? Las políticas, como todas las políticas de seguridad y salud en el trabajo, lo que hacen es dar las directrices sobre hacia dónde se van a orientar los programas y las acciones que las organizaciones van a ejecutar en seguridad y salud en el trabajo. Tiene que tener claramente detallado cuál es el compromiso que tiene la entidad empleadora frente al control de los riesgos, frente a la prevención de los riesgos, tanto de accidentes del trabajo como de enfermedades profesionales. También el cumplimiento de la normativa legal vigente sobre seguridad y salud del trabajo. Y una de las cosas más importantes que estamos viendo en todos los cuerpos normativos hoy es que se promuevan los mecanismos de diálogo y la participación de los trabajadores y de los representantes en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Y acá todos sabemos que las mejores acciones preventivas surgen cuando hacemos un trabajo en conjunto y colaborativo entre los trabajadores de primera línea y la alta dirección de una organización. Ahí realmente podemos levantar precisamente cuáles son las variabilidades que se dan en el trabajo cotidiano del día a día y cómo las herramientas preventivas que nosotros tenemos hoy día se fortalecen incorporando la visión de aquellos que están más cerca de la línea de fuego. También tiene que tener y contener las propuestas de mejoramiento continuo con la finalidad de que podamos tener ambientes de trabajo seguros y saludables. Ya no solamente evitar un accidente o una enfermedad, sino que también promover ambientes y contextos de trabajo que sean seguros y saludables. El diagnóstico de situación, como les contaba, tiene dos componentes. Un primer componente que es la autoevaluación inicial de cumplimiento de aspectos legales y una identificación de peligro y evaluación de riesgo. En este cuerpo normativo se establecen dos tipos de IPER, una IPER para empresas de hasta 25 trabajadores y una IPER para empresas de más de 25 trabajadores. La única diferencia que tiene finalmente es la forma en que se calcula el riesgo residual final, por un lado una más cuantitativa, otra más cualitativa. De estos dos elementos lo que hacemos después es sacar todo lo necesario para poder construir nuestro programa de trabajo preventivo. Este trabajo se hace a lo menos con la identificación de la entidad empleadora en la cual se está trabajando, el periodo de vigencia que va a tener y la fecha de elaboración de este programa. Y créanme que las fechas son muy importantes, ya se los voy a mostrar en la lámina siguiente, pero cada uno de los documentos que nosotros tenemos que realizar tiene un rango de fechas en los cuales tenemos que tenerlo fechado, firmado y publicado, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de fechas y hablamos de vigencia, son uno de los criterios que después nosotros revisamos también para ver si hay coherencia entre aquello que nos está solicitando la autoridad y lo que nosotros estamos entregando. Bueno, además de identificar la empresa, el periodo de vigencia, la fecha, tenemos que identificar quién va a ser el encargado del programa para ir haciendo su seguimiento, cuáles van a ser las actividades y las acciones que se van a realizar, cuándo se van a realizar esas actividades, quién las va a ejecutar, quiénes van a ser los responsables de la implementación de esas medidas, cuándo se va a ir a revisar también que las medidas que estábamos proponiendo para poder contener esas desviaciones se ejecuten realmente, cuando se revisa el programa, y este también tiene que estar firmado, ya sea en forma manuscrita o electrónica, por el representante legal de la organización o que él designe para aprobar ese programa, ¿ya? Entonces tenemos puntos importantes para la política, para la IPE, para el programa de trabajo en términos de fechas y en términos de firma de cada uno de los documentos. Ahora vamos a lo más importante. Lo más importante, además de saber que ya tenemos un sistema de gestión que tenemos que crear y que tenemos que montar, necesitamos saber cuándo tenemos que realizar cada una de estas actividades. Como les decía en la introducción, para nosotros es importante hacer estas actividades y las hacemos generalmente meses previos a que tengamos que tener el plazo de vencimiento para que aquello que veamos que nos puede faltar podamos complementarlo o aquellos que nosotros veamos que no tenemos podamos desarrollarlo y así ponernos al día con esta documentación. Ahora, yo creo que la mayoría de las organizaciones que ya saben que desde enero del año pasado entró en vigencia el Decreto Supremo 44 que normativamente pedía y establece la obligatoriedad de que tengamos una IPE y un programa de trabajo, la mayoría de ustedes ya van a tener este tipo de actividades. Por lo tanto, si no los tienen todavía el momento de realizarlas y si las tienen el momento para hacer los ajustes, para que calcen las fechas de los periodos sobre los cuales tenemos que acreditar después. Entonces, tanto la política de seguridad
como el diagnóstico de situación deben ser elaborados o actualizados entre el 1 de julio del 2024 y el 30 de junio del 2026. Eso quiere decir que estamos en abril, nos queda abril, mayo, junio completo para ir a revisar nuestra política, para ir a revisar nuestra autoevaluación, nuestra hiper, y ver si la tenemos construida dentro de este intervalo, 1 de julio del 2024 hasta el 30 de junio del 2026. Lo mismo va a suceder con el programa de trabajo. El programa de trabajo tiene que haber sido actualizado o elaborado entre el 1 de julio del 2025 y el 30 de junio del 2026. Y aquí va la primera señal de alerta. Al 30 de junio del 2026 tenemos que tener creado nuestra política, nuestra autoevaluación, nuestra hiper y nuestro programa de trabajo. Toda la documentación del sistema de gestión, que era la fase 1 que les comentaba en un inicio, la fase de construcción tiene que estar realizada hasta el 30 de junio del 2026. Ahora, el programa de trabajo tiene que estar creado hasta el 30 de junio del 2026, pero tiene que tener actividades realizadas o a desarrollar entre el 1 de julio del 2026 y el 30 de junio del 2027. Eso quiere decir que una vez que terminemos nuestro programa, lo que tenemos que realizar para adelante es programar estas actividades, hacerle seguimiento, cosa que cuando nos toque en octubre del 2027 mostrar nuestro programa de trabajo, este ya va a tener actividades que están contenidas dentro de este tiempo que nos está pidiendo. Entonces, fechas clave, 30 de junio del 2026, y comenzamos con el programa el 1 de julio hasta el 30 de junio del 2027. ¿Cómo acreditamos el cumplimiento? ¿Ya? Una vez que ya realizamos la construcción de nuestro sistema, pusimos en funcionamiento las actividades que teníamos que desarrollar, ahora nos va a tocar después acreditar ese cumplimiento, en la cual vamos a tener que, como empresa, preparar una declaración simple, suscrita por el representante legal, que va a acompañar una copia de cada uno de estos documentos, donde las organizaciones dan fe de que lo que están entregando es una información verídica y real. Aquí lo que vamos a hacer es entregar a través de la plataforma de la sucursal virtual del Decreto Supremo 67, que se abre en octubre del 2027, simple del funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, la copia de la política, la copia de la autoevaluación, la copia de la identificación de peligro y evaluación de riesgo y el programa de trabajo. Todo eso se va a cargar en la plataforma, donde nosotros revisamos después y les vamos dando feedback sobre la documentación que ustedes subieron. Porque pasan cosas, de repente uno se confunde, sube un archivo distinto, se cuela alguna foto y nosotros les vamos retroalimentando que es necesario subir este documento de nuevo porque es una versión del año 2000, porque subió un documento inadecuado y nosotros vamos dando ese feedback en el proceso en el cual estamos trabajando. Todos esos documentos se suben entonces en la sucursal virtual que va a estar habilitada en ese minuto para que las empresas puedan cargar la información. Lo otro importante, que es una acción que nosotros promovemos durante mucho tiempo, nosotros tenemos sistemas de gestión propios, nuestros sistemas de gestión PEC. Hace 30 años que implementamos sistemas de gestión con nuestra empresa adherente. Si aquellas empresas que se encuentren en un sistema de gestión PEC con nosotros no tienen que hacer este proceso de acreditar su sistema de gestión, porque con las auditorías de certificación y los procesos de auditoría que tenemos nosotros, damos cuenta y damos fe de que la organización está realizando su actividad. Entonces, uno de los consejos que siempre damos es utilicen las herramientas y los sistemas de gestión que tienen con nosotros para poder generar un ordenamiento y una simpleza en aquellas actividades que tenemos que desarrollar para cumplir con el Decreto Supremo 67. ¿Qué recursos tenemos disponibles para poder facilitarle a las empresas la creación, actualización o la revisión de la documentación que tienen que cargar en el sistema de gestión? Hemos dejado en la página web de la Mutual una serie de documentación, de presentaciones, de videos, de formatos, de guías, de manuales, de preguntas frecuentes para que ustedes puedan consultar y puedan ir redireccionando la acción preventiva a las modificaciones que tengan que hacerle a las herramientas que hoy día contamos. Si ustedes van a la página web de la Mutual, van a servicios integrales,
en servicios integrales van a prevención de riesgo, pulsan donde dice seguridad y salud en el trabajo, luego de pulsar ahí nos va a llevar a las asistencias técnicas, pulsamos en asistencias técnicas, y en asistencias técnicas vamos a encontrar un apartado que habla sobre el Decreto Supremo 67. Todo lo que yo les he dicho acá lo van a encontrar también ahí adentro, con infografías, con documentos, con mensajes que les van a ayudar a recordar mejor cuáles son las fechas en las cuales vamos a tener que hacer una actividad o la otra. Para encontrar apoyos digitales, como les contaba, todos estos gráficos que les estoy mostrando están en afiches, también el cronograma que Pablo les presentó al inicio de cómo se configura el proceso está ahí también, y vamos a tener toda esta documentación disponible para que la puedan utilizar. Del mismo modo, hay un formato de declaración jurada para que usted la pueda tomar, la pueda revisar, que es la que va a tener que entregar cuando acredite después en octubre del 2027 la información que está cargando. Está la copia de la política, una política estándar en la cual usted puede descargarla, modificarla, complementarla con aquello que le parezca que tiene que estar ahí, y un espacio para la firma del representante legal. Lo mismo con la autoevaluación legal, y para la identificación de peligro y evaluación de riesgo también están los formatos necesarios para que puedan hacer una buena identificación y después pasarla al programa de trabajo preventivo. Uno de los consejos que generalmente le damos a las organizaciones es la coherencia que tiene que existir entre aquello que levantamos en el diagnóstico y las actividades que están programadas dentro del programa de trabajo. Porque si hemos identificado un riesgo y vamos a tener que hacer una acción, esa acción se tiene que reflejar en el programa de trabajo, si no vamos a tener algún problema de consistencia y de coherencia entre aquello que estamos realizando y aquello que identificamos en nuestro diagnóstico. Una vez que ese proceso se ejecuta, hay dos cosas que son muy importantes dado la información que nosotros recibimos de ustedes. La normativa lo que establece es que durante el año calendario posterior, en el que se realizó el proceso de evaluación del Decreto Supremo 67, los organismos administradores tenemos que efectuar una revisión aleatoria de una muestra representativa de las empresas que consiguieron la rebaja, con la finalidad de que tenemos que ir a verificar dos aspectos específicos. Uno, la calidad del diagnóstico y su coherencia con el programa de trabajo, que era lo que les comentaba recién. Si nosotros hacemos la revisión, los vamos a visitar, ustedes consiguieron la rebaja, y con la revisión que nosotros tenemos vemos que hay una deficiencia entre aquello que ustedes levantaron en su diagnóstico y aquello que se hizo, se iba a hacer o estaba programado. Lo que tenemos que hacer con esas diferencias es dejarle una prescripción para que ustedes puedan cumplir con esas acciones que estaban dentro del programa. Bueno, y una prescripción, si es que no es cumplida, finalmente termina con el alza de la cotización, aun cuando ustedes hayan conseguido la rebaja en ese minuto. El segundo punto es que recuerden que estamos declarando que lo que estamos entregando es fidedigno, y otro de los puntos que vamos a hacer en la verificación es verificar si efectivamente ese sistema de gestión se implementó y estuvo funcionando durante ese último periodo anual. Si ese sistema de gestión nunca se implementó, nunca funcionó, acá lo que nos toca a nosotros es dejar sin efecto la rebaja que habían conseguido, recuperar todos esos montos que venían desde antes, y tenemos que cobrarle a la entidad empleadora las diferencias de las cotizaciones que correspondan. Así que aquí tenemos que ser muy cuidadosos con aquello que estamos hoy día entregando como información, y realmente ejecutar la acción preventiva que nos habíamos dispuesto a realizar. A modo de resumen, hay ciertos puntos que quiero volver a reforzar con ustedes. Uno de los objetivos de este tipo de actividades es que nos quede claro lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo, por qué tenemos que hacerlo. Es que terminada esta actividad, lo primero que tenemos que hacer es ir a verificar si nuestra política, si nuestra autoevaluación legal, si nuestra IPER, si nuestro plan de trabajo están presentes, si existen, si necesitan una actualización, para ver si corresponden tanto dentro de los periodos en los cuales debería estar armado nuestro sistema de gestión y tienen las firmas correspondientes, y en el caso de no tenerlo, todavía estamos a tiempo para poner al día la documentación que nos falta. Recuerden que hasta el 30 de junio del 2026, todos los elementos del sistema de gestión
tienen que estar construidos. Voy a ir a revisar la política, tengo que tener lista el diagnóstico, tengo que tener listo el programa de trabajo. De aquí tenemos abril, mayo, junio, para ponernos al día con aquella información que no tengamos. Por último, en la web tenemos disponible los formatos, los instructivos, la información que le van a servir como guía de cómo armar una política, de cómo armar el diagnóstico, de cómo completar el programa de trabajo y cuáles son los puntos sensibles que deberíamos considerar para que esto quede en norma. Tanto la declaración simple como la información documental del sistema de gestión debe realizarse su carga en octubre del año 2027, el próximo año, cuando ya, como le mencionó Pablo antes, tengamos la certeza de que nuestra organización va a ir a la rebaja. En octubre se abre la plataforma para que podamos cargar. Pero hoy día todos podemos hacer un buen trabajo para poder conseguir eso, así que uno de los objetivos y el espíritu que tiene esta presentación es que más allá que sea por el Decreto Supremo 67, podamos sistematizar los riesgos y trabajar los riesgos de acuerdo a lo que hoy día necesitamos que se cumpla. Una gestión sistemática de los riesgos que sea lo suficientemente robusta para poder controlar aquellos accidentes graves y aquellos accidentes fatales. Adicionalmente, también en el proceso de carga de documentación, tenemos que presentar las actas de constitución de los comités paritarios, el reglamento interno de orden, seguridad y higiene y la información de los riesgos laborales que establece el Decreto Supremo 44, que antes se llamaba ODI, obligación de informar, hoy día se llama IRL y tenemos que cargar esa documentación para que nuestro sistema contenga todos los puntos para que pueda pasar el proceso de evaluación y el proceso de revisión. Eso por mi parte, Bárbara. Muchas gracias. Muchas gracias, Musa, por tu presentación. Estoy segura que será de gran utilidad para todas las entidades empleadoras que hoy se encuentran presentes en esta capacitación. A continuación, y como les mencioné en el inicio del webinar, nos daremos un momento para revisar las preguntas que han dejado en el chat y vamos a ir respondiendo una a una en este momento. La primera pregunta es de Odette y nos consulta si se enviará la grabación y la presentación de la charla que actualmente tuvimos. Y como les mencioné también anteriormente, esta presentación va a ser enviada el día jueves a todos los correos de las personas que se inscribieron dentro de esta capacitación y a los que hoy están presentes. También tenemos la pregunta de Margarita. Va de la mano con la de Mónica. Y nos preguntan si los programas son anuales, vale decir de enero a diciembre, o tiene que tener alguna fecha en específico. Si nos puedes ayudar, Musa, por favor. Si los programas tienen que tener fecha enero, diciembre, o si pueden ser específicos. Claro. Ya. Mira, por la experiencia que hemos tenido, esto no ha sucedido, porque en general nosotros estamos acostumbrados a planificar de enero a diciembre, como bien dice la persona que hace la pregunta. Y el Decreto Supremo 67 lo que hace es decir, desde junio de un año a julio del otro año tenemos que tener programadas actividades que están allá. Lo que nosotros les sugerimos a las empresas, para no alterar mucho sus procesos, es que pueden subir los programas de trabajo del año correspondiente y el siguiente. Eso quiere decir, puede subir en el 2026 y en el 2027. Y así nosotros establecemos el rango de las actividades e identificamos las que están 2026 y 2027 de acuerdo al diagnóstico que ellos nos están entregando. Esa es una forma. La otra forma es que ella entregue directamente un programa de trabajo desde julio a julio del año siguiente, y eso también nos facilita a nosotros ver la coherencia y la consistencia de que las actividades están dentro del último periodo anual. Super. Soledad nos pregunta, ¿el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que posee la empresa tiene que estar certificado? No, no necesariamente. Acá la normativa no habla de certificación, o sea, no es necesario que tenga una certificación con una consultora o con nosotros. Lo que está hablando es de la implementación, del mantenimiento, del funcionamiento, ¿ya? Que no consigas la certificación no necesariamente significa que no estés haciendo actividades. Eso es lo que se busca. Ahora, cuando yo le hablo de los sistemas de gestión y le hablo de los PEC, cuando lo trabajan con nosotros, somos el garante de fe de que eso está sucediendo y lo informamos de manera interna.
Si usted tiene un sistema de gestión que no está certificado, cuando llegue a octubre del año 2027, tiene que subir los documentos correspondientes y nosotros los vamos a revisar. Ahora, si tienes tu sistema de gestión propio, si tienes tu sistema de gestión con una casa certificadora, una de las recomendaciones que nosotros siempre damos es búscanos y homologuémoslo, trabajemos en conjunto, porque lo que estás haciendo seguramente nosotros también lo podemos homologar y puedes estar dentro de los sistemas de gestión del mutual. Súper. Margarita nos pregunta, ¿la autoevaluación es la misma que solicita el Decreto Supremo número 44? Sí, es la misma. Súper. Nos preguntan, si la empresa ya obtuvo la rebaja el periodo anterior, ¿debe hacer algo más? ¿Cuánto dura la rebaja? ¿Contesta usted o Ah, contesto yo, Pablo? Yo contesto, la rebaja es por 2 años, ¿ya? O sea, si la empresa obtuvo una rebaja en el proceso 2025, la rebaja considera el proceso, considera el año calendario 2026-2027, ¿ya? Y si fuera candidata en el proceso 2027, nuevamente candidata a la rebaja, tiene que volver a presentar la documentación de forma actualizada. Súper. Miriam nos pregunta, ¿estos documentos se deben hacer todos los años? Es decir, la declaración jurada, la política, la autoevaluación, la IPER. ¿Se van actualizando cuando se tiene que hacer o cuando se hace el programa? No, no, mira, la documentación se tiene que crear en el periodo que la autoridad establece. Eso quiere decir que entre el 24 y el 26 tenemos que tener construido la política, el diagnóstico y el programa de trabajo, ¿ya? Esa es la fecha y eso, aunque usted tenga después del 25 y del 26, lo que nos están pidiendo para esta evaluación es hasta el 30 de junio del 2026, ¿ya? Y el programa de trabajo que tenga actividades hasta el 2027. Y la declaración simple se hace una vez, se hace cuando usted va a ir a cargar la documentación a la plataforma, se hace con esa fecha y se adjunta la documentación que corresponde al sistema de gestión. Así que no se hace todos los años. Viviana nos consulta, si tengo una certificación PEC de julio del 2026, ¿me sirve? ¿Debo subir algo de todas maneras? Si usted tiene una certificación PEC en julio del 2026, lo que nosotros le sugerimos es que tenga la recertificación en 2027 y con eso pasa directo homologada por completo. Porque así damos cuenta del periodo 2026 y damos cuenta del periodo 2027. Súper. Esta pregunta va para Pablo. ¿La rebaja se obtiene desde la fecha en que te la informan o tiene un valor retroactivo? Las rebajas existen en tres etapas se puede proceder a la rebaja, tal como lo señalaba en este, ¿no es cierto?, cronograma con las fechas. Si la empresa presenta la documentación y Mutual le da el visto bueno y todo queda validado antes del 31 de octubre, en este caso del año 2027, la rebaja comienza a partir de enero del 2028, ¿ya? Y es por los próximos 2 años. Si la documentación es presentada y queda ok, validada por Mutual de Seguridad antes del 30 de noviembre, ¿no es cierto? Entre el 1 de noviembre y 30 de noviembre, la rebaja parte el 1 de febrero del año 2028, por los próximos 2 años, ¿ya? Y en el caso de que la empresa presente la documentación durante el mes de diciembre, se valide y quede con el ok de parte de Mutual, la rebaja comienza a partir de marzo del 2028, ¿ya? Independiente de si comienza en enero del 2028, en febrero del 2028 o en marzo del 2028, esta nueva tasa rige hasta el 31 de diciembre del año 2029. Súper. Nos preguntan, en el caso de estar en un establecimiento educacional, ¿los documentos deben ser firmados por el sostenedor del colegio? ¿A quién se debe mencionar? Al representante legal. Si es el sostenedor del colegio lo firma, y si hay otro representante legal, ese representante legal lo hace. Lo Sú- importante de eso, Bárbara, es que exista un documento que acredite que el sostenedor es el representante legal del colegio. Súper.
Lamentablemente hemos llegado al final de este streaming. Nos hubiese gustado poder seguir respondiendo todas sus preguntas, pero debemos ajustarnos lamentablemente a los tiempos delimitados en este. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos por su activa participación y por compartir sus preguntas e inquietudes a lo largo de toda esta transmisión. Nos despedimos y agradecemos a Pablo y a Musa por su aporte, contribución e informarnos más sobre el Decreto Supremo número 67 y en especial a la evaluación de la siniestrabilidad efectiva, la acreditación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se les recuerda que toda esta información también puede ser revisada dentro de nuestro portal de Mutual Web y estamos abiertos a cualquier duda o consulta que ustedes pudiesen tener. Hasta la próxima.